Colombia, al noroccidente de América del Sur, es un país rico de muchas formas, con una amalgama de especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas que son reconocidas y protegidas por la Constitución de 1991. Pero, ¿cómo nació Colombia? ¿Sobre qué nació? ¿Bajo qué ideales fue fundada Colombia? Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. La historia oficial cuenta que el 20 de julio de 1810 un altercado entre criollos y funcionarios de la corona española por el préstamo de un florero se tradujo en una revuelta popular que inició al proceso de independencia de Colombia, que culminó el 7 de agosto de 1819. El llamado Florero de Llorente fue el acto simbólico que llevó a este hecho que se originó en Bogotá en el año 1810, cuando un grupo de criollos planearon una revuelta para que se propiciara una protesta popular que llevará a los ciudadanos a protestar contra el mandato de los europeos. A partir de este momento se organizaron momentos históricos para la independencia de Colombia, como la firma del Acta de Independencia en Santa Fe y la campaña de Simón Bolívar y otros personajes que iniciaron un enfrentamiento por varios años, entre 1810 y 1819, para liberar los territorios que conformaban el Virreinato de Nueva Granada y el cual terminaría el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá. El documento escrito por la Asamblea de Cundinamarca el 4 de abril de 1811 e influenciado por la de Estados Unidos fue la primera constitución que tenía alcance nacional, la primera de América Latina. Era este documento, según los propios términos consignados en el texto original, el código de las primeras y fundamentales leyes de nuestra sociedad. Se establece asimismo la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los derechos que ahora se reconocían a los ciudadanos que hasta entonces eran tratados como plebeyos o súbditos eran puestos de presente en estos términos. El documento fue certificado por los dos secretarios del Colegio Constituyente y Electoral, el secretario de Estado, don Frutos Joaquín Gutiérrez, y el secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia, don José Acevedo y Gómez. Consagrado en las primeras páginas de la historia, el Tribuno del Pueblo, la Constitución plasmada en 342 artículos agrupados en 14 capítulos. El 18 de diciembre de 1819, Bolívar proclamó en el Congreso de Angostura, con la asistencia de los delegados de las provincias donde se aprobó la Constitución unitaria, la independencia de la Gran Colombia, de la cual había sido elegido presidente y general en jefe del ejército meses antes. 6 meses más tarde, se reanudan las hostilidades y Bolívar obtiene un gran triunfo en Carabobo, el 24 de junio de 1821. El Congreso de Cúcuta confirmó el 30 de agosto de 1821 la unión entre Nueva Granada y Venezuela. Nombró a Bolívar presidente y a Francisco Paula de Santander vicepresidente. El 30 de agosto de 1821 es proclamada la Constitución de Cúcuta. Esta constitución fue resultado del Congreso de Cúcuta, reunido durante 5 meses entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. El Congreso fue instalado por Antonio Nariño, con la participación de 57 diputados, representantes de 19 provincias. Trabajó en 4 comisiones, de las cuales una estaba destinada a la Constitución y leyes. Tuvo cerca de 200 sesiones plenarias. En este Congreso se ratificó la Ley Fundamental de la República de Colombia, promulgada en Angostura en 1819 y que estableció un gobierno republicano centralista. Simón Bolívar fue elegido presidente de la República y Francisco Paula de Santander vicepresidente. La Constitución fue una de las obras más importantes del Congreso. Estaba compuesta por 10 capítulos y 191 artículos y se mantuvieron vigentes hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830. Promulgó la liberación progresiva de la esclavitud. Los hijos de padres esclavos serían libres al llegar a los 18 años de edad y creó un fondo para asegurar que los esclavos que fueran liberados tuvieran medios para subsistir. El fondo recolectaba porcentajes que variaban desde el 0,15% hasta el 10% de las herencias. Eso sucedía 42 años antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Acabó con la Inquisición e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. Ratificó estar conformada por 3 grandes departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Quito. Los departamentos grandes estaban divididos en 7 departamentos corrientes, sin contar los de Panamá y Quito.
que estaban por definirse: 3 de Venezuela, Orinoco, Venezuela y Zulia, y 4 de Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. Cada departamento estaba dividido en provincias, las provincias en cantones y los cantones en cabildos y municipalidades, y estos eran parroquias o estaban divididos en parroquias. Venezuela estaba formada por 10 provincias, Cundinamarca por 13, a las cuales se sumarían 2 de Panamá, y Quito por 7. Podrían votar los mayores de 21 años que supieran leer y escribir y poseyeran 100 piastras. Para ser senador se exigió tener 30 años, ser criollo por nacimiento, poseer propiedades inmuebles por valor de 4.000 piastras o una renta anual de 500 piastras, ejercer una profesión liberal y, en caso de ser extranjero, llevar 12 años establecido en el país y poseer bienes inmuebles por valor de 16.000 piastras. El 23 de noviembre de 1823, Páez dominó las últimas fuerzas españolas, con lo que la independencia de Venezuela quedó garantizada. Guayaquil proclamó su independencia el 9 de octubre de 1820, mientras que Quito se había convertido en el reducto de los realistas intransigentes. Para sofocarlos, Bolívar marchó sobre la región de Pasto y triunfó en Bombona el 7 de abril de 1822. Antonio José de Sucre, su lugarteniente, convirtió a Guayaquil en su cuartel general para la campaña libertadora de Quito, que culminó en la batalla de Volcán Pichincha el 24 de mayo de 1822. Con la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito en la Gran Colombia, se cumplió el ideal bolivariano expresado a través de 2 documentos históricos: el Manifiesto de Cartagena de 1812 y el Acorde de Corte Antifederalista y Unitario, y la Carta de Jamaica de 1815. El 9 de abril de 1828 se instaló la Convención de Ocaña. Las diferencias entre santanderistas y bolivarianos eran evidentes. Los primeros favorecían el federalismo, mientras que los segundos preferían un poder central y presidencial fuerte. La convención, que tenía por objeto reformar la Constitución de Cúcuta, fue un fracaso, y los bolivarianos abandonaron el recinto y apoyaron la idea de Bolívar de gobernar como un dictador. La crisis culminó con el atentado a Bolívar del 25 de septiembre de 1828, en lo que se conoce como la Conspiración Septembrina. La disolución definitiva ocurrió el 21 de noviembre de 1831 debido a las diferencias políticas entre centralistas y federalistas, además de los conflictos económicos que atravesaba la Gran Colombia en ese momento. Entre el 24 de junio de 1828 y marzo de 1830, Bolívar gobernó por decreto. Esto no impidió la separación de Venezuela el 27 de diciembre de 1829. El 20 de enero de 1830, Bolívar convocó al Congreso Admirable con el fin de solucionar la crisis institucional, considerando una nueva constitución como posible solución. Pero aún así, eso no pudo evitar la separación de Venezuela y evidenció la falta de apoyo con la que contaba Bolívar, cuya salud venía deteriorándose notablemente. Bolívar renunció el 8 de marzo de 1830, quedando Domingo Caicedo como presidente interino. La constitución que menos tiempo duró vigente, la de 1830, que dice nació muerta para el momento que fue expedida. El Congreso Admirable había aprobado el 5 de mayo de 1830 una constitución que mantenía la unidad de la Gran Colombia, pero no entró en vigor. Los quiteños, al saber que Venezuela se había escindido y que Bolívar se retiraba de forma definitiva, tomaron la resolución de separarse. El 13 de mayo de 1830, el Departamento del Sur, Quito, declaró su independencia de la Gran Colombia y se reformó la República del Ecuador. La Gran Colombia quedaría así constituida por los departamentos centrales de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Istmo y Magdalena. A lo largo del documento, que se conserva la ortografía de la época, se hace referencia a la ocupación física del territorio nacional, la religión que se promulgaba en el país, las personas que lo habitaban, sus derechos y deberes, así como las obligaciones de las ramas del poder. Según el artículo 83, el presidente tenía un plazo de 8 años, permitiéndose su reelección con un periodo intermedio. Según el artículo 7, estaban prohibidos todos los cultos que no fueran de la religión católica. Según el artículo 16, el goce de los derechos ciudadanos se suspendía por la condición de sirviente doméstico, por la declaración de vago, por ser ebrio de costumbre y por deudor. Según el artículo 85, le correspondía al presidente nombrar a los arzobispos y obispos. La Constitución Política del Estado de Nueva Granada de 1832, o Constitución Neograndina de 1832, fue la Carta Política Nacional que rigió de la vida constitucional del Estado de Nueva Granada después de la disolución de la Gran Colombia el 21 de noviembre de 1831.
se mantuvo en rigor desde 1832 hasta 1843, cuando fue derogada por la Constitución de 1843. El 29 de febrero de 1832, la Convención Nacional, conformada por los representantes de las provincias de Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Mompos, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas, sancionaron una nueva constitución, por el medio del cual el país se denominó oficialmente República de Nueva Granada a partir del 1 de marzo de dicho año. La Constitución de 1832 permitía al presidente de la República interrogar a los indicados en los crímenes. El artículo 108 dice, en los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o de ataque exterior que amenace la seguridad de la República, el Poder Ejecutivo ocurriría al Congreso y en su receso al Consejo de Estado para que, considerando la urgencia, según el informe del Ejecutivo, le conceda con las restricciones que estime convenientes, en todo o en parte, las siguientes facultades: para llamar al servicio aquella parte de la Guardia Nacional que se considere necesaria, para negociar la anticipación que se juzgue indispensable de las contribuciones y rendimientos de las rentas nacionales con el correspondiente descuento, o para negociar o exigir por vía de empréstito una suma suficiente siempre que no puedan cubrirse los gastos con las rentas ordinarias, designando los fondos de donde y el término dentro del cual debería verificarse del pago, para que, siendo informado de que se trama contra la tranquilidad o seguridad de la República, pueda expedir órdenes de comparecencia o de arresto contra los indicados de este crimen, interrogarlos o hacerlos interrogar, debiendo ponerlos dentro de 72 horas a disposición de un juez competente, o a quien pasara los documentos que dieron al lugar del arresto, junto con las diligencias que se hayan practicado, para conceder amnistías o indultos generales o particulares. Entre los principios fundamentales estaba, para facilitar a los pueblos la más pronta administración de justicia, se dividirá el territorio del Estado en distritos judiciales, en los cuales se establecerán tribunales cuyas atribuciones y número de miembros designará la ley. El territorio de la República se divide en provincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos parroquiales. Los granadinos son iguales delante de la ley, cualesquiera que sea su fortuna y destino. Se promulga que no habrá en la Nueva Granada títulos, denominaciones ni decoraciones de nobleza, ni otras distinciones u honores hereditarios. Todos los granadinos tienen el derecho a publicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la prensa, sin necesidad de examen o censura alguna anterior a la publicación, quedando sujetos, sin embargo, a la responsabilidad de la ley. La República de Nueva Granada existió en los 1830 a 1858, en la que se instauró una forma de gobierno centralista y presidencialista. El presidente José Ignacio de Márquez sancionó una ley que suprimía los conventos católicos que albergaban menos de 8 religiosos, lo que ocasionó una rebelión que causó la Primera Guerra Civil Colombiana entre 1839 y 1842, conocida como la Guerra de los Conventos. El 18 de noviembre de 1840, con el liderazgo del general Tomás Herrera, se instituye mediante ley fundamental el Estado de Istmo. La reincorporación del Istmo de Panamá estuvo condicionada a que el gobierno de la Nueva Granada adoptara un sistema político federal que satisfaciera las necesidades de los istmeños. En 1845, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera invita al cartógrafo italiano Agustín Codazzi para que oriente un proyecto nacional de geografía que dio lugar a la Comisión Cartográfica. Durante la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán, se fortaleció el poder del presidente con el fin de lograr mantener el orden en todo el territorio nacional, que en ese entonces se encontraba en guerra. Se hizo una intensa reforma educativa y se impuso el autoritarismo y el centralismo en todo el territorio nacional, que el conservatismo utilizó para su ventaja. Al final, la Guerra de los Supremos, el presidente colombiano José Ignacio de Márquez consideró que las ideas liberales y federalistas eran parte de las causas de la inestabilidad política del país. Para remediar este problema, el 20 de abril de 1843, el Congreso redactó una nueva constitución, la Constitución Política de la República de Nueva Granada de 1843 o Constitución Neograndina de 1843. Fue la Carta Nacional que rigió la vida constitucional de la República de Nueva Granada desde 1843 hasta 1853, cuando fue derogada por la Constitución de 1853. Entre 1848 y 1849 se acuñan por primera vez de los dos partidos tradicionales por los siguientes 150 años, el Partido Conservador y el Partido Liberal.
El 21 de julio de 1851, el Congreso de la República y el gobierno de López aprobaron la ley de manumisión, por medio de la cual se daba por terminada la esclavitud. En 1849 y 1853, el número de provincias aumentó de 22 a 36. En 1850, el general José Domingo Espinar y E.A. Teller, editor del periódico Panamá Hecho, llevaron a cabo una revolución la madrugada del 29 de septiembre que terminó con la segunda separación de Panamá de la Nueva Granada. Ovaldía, gobernador del Istmo, no estaba de acuerdo con esta separación, ya que veía al Istmo todavía no preparado para asumir el control de su destino, convencido de desistir y reintegrar nuevamente al Istmo. La Constitución Política de la República de Nueva Granada de 1853 o Constitución Neogranadina de 1853 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de la República de la Nueva Granada desde 1853 hasta 1858, cuando fue derogada por la Constitución de 1858. Con esta nueva constitución vuelve a aparecer la Procuraduría General de la Nación en la Constitución Política de la Nueva Granada de 1853. El procurador era elegido popularmente y mantenía su fuero de juzgamento ante el Senado y la Corte Suprema de Justicia, en el primero por responsabilidad política y en la segunda por delitos comunes. Bajo la Constitución Política de 1853, el procurador defendía los intereses del Estado, vigilaba la rama judicial y procuraba hacer efectivas sus sentencias. Dirigía la labor de los demás fiscales, tomaba parte en las discusiones de la Suprema Corte sobre consultas a la ley, proponía reformas legales ante el Congreso, presidía el Consejo de Gobierno, a falta de vicepresidentes de la República, promovía la anulación de las ordenanzas municipales y vigilaba la Constitución. Los liberales, luego de derrotar a los conservadores en una corta guerra civil, procedieron a promulgar el 30 de mayo de 1853 una nueva constitución. Se podría decir que esta Carta Magna fue la primera en el país de orientación netamente liberal, pues además de avalar las reformas de José Hilario López, establecía la total libertad de pensamiento, de reunión y de enseñanza. Con respecto a la organización territorial, la Constitución combinó elementos centralistas con federalistas, aunque había una mayor preponderancia de los últimos. La constitución más corta de la historia colombiana es la del año de 1853, que constaba de solo 64 artículos. En vista de los cambios que se habían venido dando después de la Constitución de 1853, se vio la necesidad de hacer una nueva, y fue el 22 de mayo de 1858, en el mandato de Mariano Ospina Rodríguez, que se realizó la nueva Constitución de tipo federal, donde se le da el nombre al país de Confederación Granadina, la cual estaba conformada por 8 estados, donde cada uno puede tener atributos legislativos independientes y la posibilidad de elegir a su presidente. La Constitución Política de la Confederación Granadina fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde 1858 hasta 1863, cuando fue derogada por la Constitución de 1863. Esta constitución marcó el nacimiento del federalismo en el país, cambiando el nombre de la República de la Nueva Granada por el de la Confederación Granadina. La autonomía conferida por la Constitución de 1853 exacerbó aún más las tendencias federalistas. Así es como entre 1855 y 1857 el Congreso aprobó varios actos adicionales a la Constitución, en los que se crearon los estados soberanos en el país. En 1855, el estado de Panamá, en 1856, el de Antioquia, y finalmente, en 1857, apareció el de Santander, así como los de Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. En este estado de cosas, se hacía indispensable la redacción de una nueva constitución que estuviera acorde a la realidad política del país. Así es como el 22 de mayo de 1858 se redacta una nueva. Se abolió la vicepresidencia y se reemplazó con la de un designado nombrado por el Congreso. El presidente y los senadores serían elegidos por un periodo de 4 años y la Cámara por 2 años. El artículo 8 establecía que todo lo que no fuese competencia del gobierno de la Confederación sería responsabilidad de los estados. La competencia del gobierno confederal se resumía en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 16 enumeraba las competencias que se compartían entre el gobierno central y los estados, los cuales serían fomento de la instrucción pública, el servicio de correo y la concesión de privilegios exclusivos o de auxilios para la apertura, mejora y conservación de las vías de comunicación. Los artículos de 41 a 46 especificaban la organización del Poder Ejecutivo de la Confederación.
El puesto de la vicepresidencia se eliminó mientras el presidente era elegido por 4 años por el Congreso. Durante los años de 1848 y 1849, finalmente se acuñaron los nombres de los partidos tradicionales, liberal y conservador. Sus diferencias ideológicas tomaron cuerpo y se fue dejando atrás el énfasis en sus personalismos. A partir de 1849, durante el gobierno del general José Hilario López, el país tuvo una transformación política y económica fuerte, ya que empezó a reemplazarse la estructura colonial por la del capitalismo. La lucha ideológica, política y militar en todo el territorio para definir el destino del país radicalizó sectores y regiones. Se creó el ambiente propicio para el surgimiento en 1849 y configuración definitiva de los partidos históricos colombianos como el liberal de Ezequiel Rojas y el conservador de Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. La República de Nueva Granada se convirtió en Confederación Granadina al aprobarse la Constitución de 1858, lo cual se inicia en la etapa federalista. En 1863 adoptó el nombre de Estados Unidos de Colombia. Luego de apoderarse del poder, Tomás Cipriano de Mosquera llevó a cabo un proceso para elaborar una nueva constitución que finalizó el 8 de mayo de 1853 con su promulgación. Ella bautizaba el país con el nombre de Estados Unidos de Colombia, les otorgaba una autonomía casi ilimitada a los estados que conformaban la Unión, lo cual debilitó tanto política como económicamente al gobierno central. Además, aumentaban las garantías y las libertades individuales, que iban desde la libertad de cultos hasta la libertad para aportar y comercializar armas. La Constitución Política de Colombia de 1863, más conocida como la Constitución de Río Negro, por ser dicha localidad antioqueña, donde se reuniría el consejo que la promulgó, fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde 1863 hasta 1886, cuando fue derogada por la Constitución de ese año. Los siguientes son los principales aspectos que se desarrollaron a partir de la Constitución de Río Negro en su texto. Se suprimió el nombre de Confederación Granadina y dio al país el nombre de Estados Unidos de Colombia. Cada estado componente de la nación gozaba de una autonomía para dictar sus propias leyes, tener ejército propio y administrar justicia independientemente del gobierno nacional. Se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza y de asociación, etc. Se le concedió a los ciudadanos el derecho de portar y de comerciar armas. Se abolió la pena de muerte. Se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Se consolidó la separación de la Iglesia y de Estado. Se redujo el periodo del presidente de la República de 4 a 2 años e igualmente se le quitaron poderes a esta figura. La máxima autoridad del gobierno residió en el Parlamento por ser este el representante de los ciudadanos. En 1885, los liberales radicales, al ver que los moderados legislaban en contra de los principios de la Constitución de Río Negro, decidieron lanzarse a una guerra civil con el infortunio de ser derrocados por el gobierno. La victoria gubernamental dio paso a la creación de una nueva constitución que corrigiera los excesos de su antecesora y dio comienzo a la regeneración. La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Fue promovida por Rafael Núñez, que era el presidente de la República, y su principal redactor, quien la escribió casi en su totalidad, fue el político Miguel Antonio Caro. Fue aprobado el 4 de agosto de 1886. Así nació la constitución más duradera que ha tenido el país. Ella le confiere al país el nombre de la República de Colombia y la convierte en un estado centralista guiado bajo los preceptos de la Iglesia Católica. De hecho, la Constitución del 86 significó una fuerte conservación política, pues muchas de las libertades conquistadas en los años anteriores fueron suprimidas. Las principales características de esta Constitución son: se cambió el nombre del país de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia. Cambió de sistema federal a una estructura centralista de estados soberanos en departamentos. Artículo 4. Esto hizo que se dividieran en muchos municipios. El presidente de Colombia que estuviese a cargo ese año nombraba a los gobernadores y a los gobernadores de los departamentos. Artículo 193.
Los gobernadores, por su parte, nombraban a los alcaldes y estos mismos a los alcaldes de los municipios. Artículo 200. Fijó el periodo presidencial en 6 años. Artículo 114. Unificó a los ejércitos de cada estado soberano en unas fuerzas militares nacionales. Artículos 165 a 171. El Estado pasó de ser laico a ser confesional, declarado el catolicismo como religión nacional. Artículo 38. Como muestra de ello, el preámbulo de la Constitución de 1863 se decía: en nombre y por autorización del pueblo, de los pueblos de Estados Unidos colombianos que representa. La de 1886 comenzaba con el texto de: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Debido a ella, se le devolvió el poder a la Iglesia Católica, otorgándole un régimen fiscal especial con exención de impuestos. Artículo 55. Y le dio el control de la educación en el país, artículo 41, con el que ella delineaba el programa académico y elegía a los profesores de los colegios. La religión católica se convirtió en la religión oficial y recobró los derechos perdidos en el pasado. En 1887, el presidente Núñez estableció un concordato con la Santa Fede, en la cual le devolvió estos derechos. Esta constitución tuvo consecuencias. La regulación del matrimonio pasó de la esfera civil a la Iglesia Católica, lo que implicó la desaparición del divorcio. Censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo. Sirvió de estímulo para que se desatara la Guerra Civil Colombiana de 1895 y la Guerra de los 1000 días. Tuvo 2 reformas importantes. La de 1910, después del gobierno del presidente Rafael Reyes, y la reforma de 1936, liderada por Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron en 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1986. Ha sido la constitución más longeva de la historia colombiana, teniendo vigencia durante 104 años. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902 por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Políticos liberales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios. Pero los nacionalistas que tenían el gobierno en sus manos disponían de estrategias a favor que no podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarlos del gobierno. Sus consecuencias fueron completamente devastadoras para el país en todo nivel: social, económico, político. Fue el doloroso intermedio entre el sanguinario siglo XIX, con casi 10 guerras civiles de tipo nacional, y el siglo XX, con una hegemonía conservadora que se prolongaría hasta 1930 y que sería una relativa época de paz para la nación. Más de 3 años de conflicto bélico dejó una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, la infraestructura del país en cenizas. Algunos autores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Otros autores son menos fatalistas y hablan de máximo unos 11.000. No se ha establecido una cifra real. Odios profundos entre sus habitantes que, si bien duraron 30 años, no se expresaron en forma de una guerra civil como las del siglo XIX, sí estallaría a partir de los años 30 con el fin de la hegemonía conservadora y, para rematar, la pérdida del Estado de Panamá en 1903 con la colaboración de Estados Unidos, aquel que había sido el garante de la paz en el buque de Wisconsin. La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Conforme a la decisión popular, el presidente de entonces, César Gaviria, convocó en diciembre a elecciones populares para elegir los miembros de la Asamblea.
En ella quedó representada una buena parte de las fuerzas políticas y sociales del país. Por ejemplo, los exmiembros del M-19 obtuvieron varias sillas, así como los indígenas y los afrocolombianos. Esto significó que la Constitución iba a ser redactada por distintos sectores sociales colombianos, algo que había sido impensable e imposible a lo largo de la historia constitucional del país. Finalmente, la Constitución fue promulgada el 4 de julio de 1991. La Constitución de 1991 es llamada también la Constitución de los Derechos, por cuanto se reconoce y consagra no solo los derechos fundamentales clásicos desde la Revolución Francesa, por los que tanto habían luchado don Antonio Nariño, sino los derechos económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho, consagrada con el artículo 1 de la Constitución, y los derechos colectivos o de tercera generación, dentro de los cuales se destacan otros: la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano. Los principales cambios introducidos son: la Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado social, de derecho organizado como república unitaria, descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben de ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Eleva a Bogotá de distrito especial a distrito capital. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país y la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Artículos 7, 8, 10 y 72. Según la Constitución de 1886, el único idioma oficial era el español y la única religión el catolicismo. Elimina el estado de sitio y lo reemplaza por estado de excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. A su vez establece el estado de emergencia, el cual debe de ser de naturaleza económica, social, ecológica y requiere de la firma de todo gabinete ministerial de un gobierno para ser declarado. Cada caso de estado de emergencia tiene un límite de vigencia de 30 días y sumados no pueden superar los 90 días en un calendario. Establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación. Crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas, teniendo como entidad la Defensoría del Pueblo. A diferencia de su antecesora, la Constitución de 1991 fue creada con énfasis en derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, Colombia pasó de ser un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, lo cual exige reducir los índices de desigualdad y enfocarse en mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, pero principalmente de los más vulnerables. Para concebir un Estado enfocado en temas sociales, la nueva Carta Magna reconoció que el país es una nación multiétnica y pluricultural, en la cual convergen comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y mestizas. No obstante, no todo ha sido color de rosas, y si bien la Constitución de 1991 y una de las más respetadas del hemisferio no siempre ha logrado cumplir lo que se propuso, asimismo la corrupción y el clientelismo, que se quería acabarlo con la creación de los entes de control, sigue estando vigente en la sociedad. En 30 años, la Constitución Nacional de 1991, según datos de la Oficina de Leyes del Congreso de la República, ha tenido 55 modificaciones. Estos cambios han pasado por temas como la descentralización de las entidades territoriales, el control fiscal, reformas relacionadas con la implementación legislativa del Acuerdo de Paz, y una de las más controversiales es la que abrió en paso en 2004 a la reelección presidencial. También fue aprobada en el 2001 una reforma constitucional con la que se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en la que además se acogió el Estatuto de Roma. Además, ha habido modificaciones de orden político electoral. Uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991 fue fortalecer las bases para alcanzar la estabilidad. El único periodo de hiperinflación en Colombia se presentó durante la Guerra de los 1000 días, cuando llegó a un máximo de 400%. Las subidas inflacionarias siempre fueron causadas por alguna inconsistencia entre las políticas fiscal, salarial o cambiaria. La inflación se redujo paulatinamente desde 1990. El banco usó su autonomía e instrumentos durante la crisis de 1998 y poco tiempo después adoptó la estrategia de inflación objetivo, en la cual el principal activo de la estabilidad de precios es la confianza de la sociedad en el manejo monetario. Lo que queda de estas constituciones es que no existe una constitución perfecta,